atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelva atrás, no vuelva atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelva atrás, no vuelva atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Ya estamos nuevamente acá para un domingo más compartiendo Escuela Dominical, esperando que para usted sea de bendición lo que hasta ahora estamos realizando a través de nuestra página en internet Facebook, www.facebook.com y EAP Rancagua. Sean todos muy bienvenidos a esta transmisión. Estamos tratando de conectar para poder estar saludando también a todos los que a esta hora se vienen sumando a la transmisión. Vamos a estar también compartiendo el link de esta escuela dominical. Estamos, como usted o la mayoría sabe, estudiando el libro de Romanos. Hoy empezamos Romanos capítulo 2, así que esperamos que los que no han podido estar o ser parte de las transmisiones anteriores puedan también aprovechar este medio del Facebook, donde usted puede volver a revisar lo que estamos haciendo a través de esta hermosa escuela dominical. Vamos ya a estar orando. Nos estamos dando unos minutitos más, esperando que los hermanos puedan conectarse. Y así también sea de mayor bendición para todos los que en esta tarde se van a estar conectando. Hemos tenido un lindo fin de semana donde hemos estado orando también como entidad. Gracias al Señor se ha hecho un esfuerzo en esta semana para estar orando, ayunando, y eso también ha sido una gran bendición. A esta hora para nuestra vida hemos estado orando, como les decía, en una cadena de oración de carácter nacional, así que también esto ha sido de harta bendición para nuestras vidas. Con ayuno de Arica a Punta Arenas, en todos los lugares donde tenemos una congregación apostólica pentecostal, hemos estado trabajando en la obra del Señor. Y también, hemos andado corriendo el día de hoy. Hay mucha necesidad, hay mucho que hacer. Hemos estado trabajando en la obra de Dios en este día, trabajando lo que ha sido nuestro almuerzo, un almuercito que estamos entregando y compartiendo para mucha gente, y agradecemos al Señor que Él ha estado ayudándonos, sobre todo proveyéndonos para que podamos estar desarrollando este trabajo, para nosotros un trabajo espiritual. No podemos reunirnos físicamente en los cultos a los cuales estamos habituados, pero hay formas de llevar la palabra del Señor a la gente, hay formas de predicar. Los hermanos que echan de menos las prédicas de 2 en 2, hay formas de llevar la palabra del Señor, no es la única forma. Por eso es que le animamos para que usted también pueda estar
ayudando a su pastor, fortaleciendo la vida de su pastor en la oración, para que Dios vaya dando la luz de cómo poder llevar el mensaje en estos días. Bien, ya tenemos 6 hermanos o familias conectadas, así que ya estamos en condiciones de poder iniciar la escuela dominical. Es importante que hayan hermanos conectados, familias conectadas, para que así la enseñanza no se pierda. Así que estoy saludando hasta ahora a mi hermana Janice Escobar, que el Señor la bendiga. También por aquí dice, viendo ahora, mi hermana Paloma con su familia, saludos a todos. También mi hermana Soledad, ayer estuvimos compartiendo un ratito. Dios te bendiga, hermana Sole, a ti y tu familia. El Señor les bendiga grandemente, y que bueno también que alcanzas a conectarte un ratito con nosotros antes de las actividades de tu iglesia para estar aprendiendo palabra del Señor. Ese es el propósito, así que Dios les bendiga mucho. También a nuestra hermana Laura Cabello Jiménez, bueno, la familia Cabello Jiménez también a esta hora se conecta en nuestra escuela dominical. ¿Oramos? Padre Todopoderoso, vamos a comenzar la escuela de hoy. Gracias Señor por poder congregarnos. Gracias por todo lo que hemos podido hacer durante este día. Ha sido un día de arduo trabajo espiritual y físico también, Señor. Hemos tratado de sacar adelante aquella obra que tú nos has encomendado. Por eso ahora, Señor, nos disponemos a descansar en ti, a aprender de tu palabra, y para eso pedimos la mayor dirección de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Sea, Señor, usted dándonos la sabiduría, porque entendemos que esa es la sabiduría que bendice, la sabiduría que viene de lo alto. Ahora, buen Señor, bendice mi hogar también, mis hijas, mi esposa. Señor, que también ellas hacen un esfuerzo para poder estar desarrollando este trabajo desde aquí, desde mi hogar. Buen Señor, bendícenos a todos y vamos a aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, les decía, queridos hermanos, que ahora estamos ya por comenzar a compartir lo que es Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Así que voy a tratar de proyectarlo, porque la cara del pastor no es tan importante, ¿no es cierto? Aquí lo más importante es la palabra del Señor. Usted escuchándome sabe de qué estamos hablando, así que con eso ya estamos mucho mejor. Vamos a entonces a proyectar. Vamos a proyectar la palabra del Señor, este capítulo 2 de Romanos, y espero que para ustedes se vea bien. Bueno, les decía que estoy transmitiendo desde mi hogar, así que usted disculpará si hay alguna interrupción doméstica. Yo sé que también me van a entender, porque estamos desde la casa, así que se torna un poquito más complicado. No podemos pedir a todos que estén tranquilos, pero con la ayuda del Señor algo estamos haciendo aquí. Bien, espero que por ahí ya podamos ir proyectando. Dicen en diseño que menos es más, así que vamos a sacar parte por aquí. Ya. Vamos entonces, mis queridos hermanos. Estamos el día de hoy estudiando Romanos, les decía, y vamos al capítulo número 2. Capítulo 2. Estoy esperando que empiece a aparecer en Facebook. Tengo un pequeño desfase. Bien, ya. Estamos más que bien. Dice la palabra del Señor el día de hoy. Estoy en el capítulo 2, verso número 1. A ver, si alguien tiene pregunta, reitero algo que he dicho en otras oportunidades, por favor, compártanos su duda, déjenos su mensaje
Siempre está apareciendo también mi número telefónico. En caso que usted quiera enviarnos un mensaje a través de WhatsApp, por favor, tenga la libertad de hacerlo con la ayuda del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos visualizando aquí en esta hora? Hermanos, lo más importante es que recordemos lo que estábamos viendo la semana pasada. Eso primero. La semana pasada terminamos con el apóstol Pablo, ¿cierto? Revisando y mostrándonos que los seres humanos tenemos un problema muy profundo y es el motivo principal por el cual Dios nos entregó, decía la Biblia, a una mente reprobada. Y tomamos una lista de cosas que hacen los hombres sin Dios. O sea, una lista un poquito larga, pero que reflejaba, hermanos queridos, la condición del hombre, ¿ya? Así que quiero retomar desde el 32 del capítulo 1, ¿ya? En el 32 del capítulo 1 dice así: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, toda la lista que usted podía ver la semana pasada, desde el verso, digamos que esto parte del verso 28 al 31, toda esa lista, mis queridos hermanos, refleja la condición y la triste condición de nosotros seres humanos. ¿Por qué hablamos de una triste condición? Porque a partir de ese momento, usted y yo estamos en una situación en la cual no tenemos cómo encontrar una forma de ser perdonados por Dios o escapar de nuestra propia condición. El capítulo 2, y le pedía que cuando usted venga a este estudio, a esta escuela dominical que compartimos nosotros, piense siempre, mi querido hermano, que esto es una carta. Yo le he pedido mucho que por favor partamos de ahí. No estemos pensando en que esta no es una carta y que los capítulos y las divisiones de capítulos o de títulos que trae, por ejemplo, la Reina Valera es la que manda, sino que lo que manda aquí y lo más importante es que usted y yo podamos comprender que esto, como una carta, va desarrollando un tema constantemente y yo tengo que estudiar esta carta a partir de esa idea, que fue la idea primaria que ocupó el apóstol. Bueno, sabiendo esto, queridos hermanos, cuando nosotros leemos el verso 32, automáticamente la lectura nos va trayendo la comprensión del inicio que tiene luego el capítulo 2. En el verso 32, cuando nos dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, estoy sabiendo y conociendo como punto final la condición de los hombres. Entonces ahora vamos a hablar que el apóstol va a empezar a escribir sobre esta comparación que regularmente hace, sobre todo la gente que se considera a sí misma más pura, más limpia. Podríamos hablar de gente religiosa que van haciendo una idea de ir mirando la vida de los demás y considerándose a sí mismos mejores que el resto. En el verso número 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, la primera premisa, después de toda la lista de maldades que leímos, es que no existe persona alguna, aunque sea un religioso, aunque tenga fe, aunque vaya a una iglesia, aunque haga lo que haga, no tiene la oportunidad de decir que algunas de estas cosas no están en su vida.
Esa es la primera situación. No importa quién sea usted, eso es lo que está diciendo. Quien quiera que seas tú, que juzgas, puede ser lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Esta es la, hablando en chileno, sería como decir, todos tenemos tejado de vidrio. Todos tenemos una situación complicada en la cual, cuando usted quiere mirar la vida de los demás, usted los pone en tela de juicio. Y la Biblia aquí nos revela que usted no puede hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Estamos todos en la misma situación. Una mente reprobada. Luego dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, lo que leímos del verso 28 al 31, los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué queremos decir aquí con verdad? Con lo primero que venía desarrollando el apóstol. Yo le decía, hermano, el estudio que compartimos acá no es un estudio referencial. Yo no voy a leer 10 citas bíblicas, 5 o 6. Lo que aspiro es que usted aprenda a leer palabra del Señor y vamos desgranando lo que nos habla la carta. Que eso tenga otros textos que avalen lo que el apóstol habla acá, sin duda, eso es lo que esperamos que pase. Pero aquí, ¿qué quiere decir verdad? Entonces aquí, verdad no es para que empecemos a buscar todos los versos dentro de la escritura que hablan de verdad, sino que recordemos que Pablo, anteriormente, antes de describir la condición reprobada del hombre, esto de la mente reprobada del hombre, antes de entrar ahí, nos explicó que Dios lo había enviado a él para la predicación del Evangelio a todas las naciones. Por lo tanto, cuando aquí hablamos de verdad, hablamos de la verdad que describe el Evangelio, que fue lo que después vimos en el capítulo 1, verso 16 al 17. De acuerdo con esta verdad, los hombres vamos a ir al juicio de Dios y aquellos que han andado con esta mente reprobada se encuentran bajo juicio. Y viene la pregunta, porque Pablo desarrolla en Romanos una forma de expresar las enseñanzas asociada a preguntas y respuestas. Si usted se acuerda, nosotros explicamos en la clase pasada que cuando una persona lee una carta, solo tiene una parte del que habla. En una comunicación usted necesita dos partes. El emisor y el receptor. En este caso, nosotros tenemos al emisor, que es Pablo. Pero Pablo, al escribir su carta, claramente lo hace también porque ha recibido una cierta información que lo lleva a escribir casi en modo de respuesta o proponiendo las posibles excusas que alguien puede entregar ante la enseñanza que él comparte. Comienza a hacer este desarrollo que lo vemos a través de toda la carta de Romanos. Comienza a hacer este desarrollo en el cual hace preguntas y respuestas. Entonces nos plantea la pregunta del verso 3. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo. Porque ya dijimos que no hay excusa. Todos están sometidos a esta idea de la mente reprobada. Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Primera pregunta importante. O sea, ese hombre que vive enjuiciando al resto. La pregunta es si acaso tiene la presunción de que él, así como se viste de enjuiciador, si acaso él va a escapar del juicio. Luego nos hace otra pregunta. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
Esta claramente son preguntas hacia aquellos que se autojustifican, aquellos que piensan que por ir a la iglesia, que por ser religiosos, que por seguir ciertas normas, están justificando sus vidas delante del Señor, pero lo están haciendo por cuenta propia, ¿ya? No a través de un mediador, por cuenta propia. A ellos el Señor les está reprendiendo a través de las palabras del apóstol. Y hace la pregunta, si acaso primero pensamos que vamos a escapar del juicio de Dios, porque por ahí hay hermanos que piensan que los cristianos no van a juicio, pero la Biblia nos dice que los cristianos también van. E incluso el apóstol Pablo habla de un tribunal de Cristo. Estas son palabras de Dios. Que el Señor pueda ayudarnos en esta hora. Bien. Y la segunda dice, o menosprecian la riqueza de su benignidad. Tres cosas se nos plantean aquí. La primera, benignidad. La idea de benignidad es la idea de que Dios es bueno. ¿Ya? Dios es bueno, por lo tanto, Él extiende su benignidad, esta capacidad de propagar su benignidad hacia nosotros, a pesar de nuestra condición. Recuerde, la condición del hombre, mente reprobada. Menosprecia la riqueza de su benignidad, su paciencia. Aquí es muy importante la paciencia, porque si Dios no tuviera paciencia, ¿a dónde llegaríamos nosotros? Que constantemente estamos fallando, constantemente estamos, como se expresó, sometidos a una mente reprobada. Si no fuera por la paciencia de Dios, ¿quién podría alcanzar salvación? Si no fuera porque Dios estableció un propósito y un plan a través del cual los hombres puedan alcanzar salvación, ¿de qué manera, hermanos, podríamos nosotros alcanzarla? La paciencia, por lo tanto, de nuestro Dios es grande para con su creación. Y por último habla de la longanimidad. La idea de la longanimidad se relaciona directamente, hermano mío, con esta cosa del soportar en el tiempo. ¿Ya? Quiero tomarme un minutito para darle a usted la definición de diccionario. ¿Sabe? Sí, mejor. Lo voy a hacer acá. Estamos viendo Romanos capítulo 2, verso 4. Para que usted quede con una mejor claridad del término longanimidad, que es un término que en realidad en español poco lo usamos, y creo que la idea de paciencia todos la tenemos bastante clara, pero la idea de longanimidad nos cuesta entenderla. Podríamos comprenderla de una mejor manera. La palabra es macrotumia, y en este caso no es una palabra que usted encuentre constantemente en el Nuevo Testamento. En este caso se refiere particularmente a la paciencia o lentitud para vengar los males, de acuerdo al léxico griego de Taller. ¿Ya? Es un libro, el léxico de Taller, así como hablamos del léxico de Strong. En Taller, este varón nos define esta idea de longanimidad, que viene del latín longanimitas, y nos quiere transmitir la lentitud para vengar los males. O sea, nosotros teniendo y haciendo constantemente los seres humanos cosas contrarias a Dios, Dios retrasa el castigo.
Dios tiene paciencia y producto de esa paciencia, Él demora el juicio. Demora el tiempo en que esto a nosotros debería alcanzarnos. Que el Señor nos ayude. Dios bendiga también a las familias de la iglesia que a esta hora se encuentran conectadas. Para ustedes es la bendición. Así que Dios sea ayudándoles también a comprender esta parte. Así que llegamos a que la conclusión del verso 4. Si acaso se menosprecian las riquezas de tres cosas que Dios tiene para con la humanidad completa: benignidad, paciencia y longanimidad. O sea, el Señor es bueno, el Señor es paciente y el Señor aguanta, soporta el tiempo para no dejar caer su juicio todavía. Y la persona que se quiere justificar por sí mismo delante de Dios está generando una especie de ignorancia a estos elementos, a estas bendiciones que Dios da. Ignorando, dice aquí el verso 4, que su benignidad, o sea, es eso de que hace Dios de poder transmitir la bendición. Y nos olvidamos que es eso lo que nos guía al arrepentimiento. Que el Señor nos ayude, porque hay mucha gente que ignora, no sé si voluntariamente o no, que ignora que si estamos en el camino del Evangelio, si estamos en el camino de Dios, ha sido porque Dios es bueno. Solo porque Dios es bueno. Sin esa condición en donde Dios nos acerca a su buena voluntad para poder perdonarnos, para poder bendecirnos, para que alcancemos la salvación, que eso es el gatillante de esta conversación o de esto que escribió el apóstol. Hermanos queridos, sin esa buena voluntad de Dios que aquí el apóstol la transmite con benignidad, ¿cómo los hombres vamos a alcanzar el arrepentimiento? ¿Cómo vamos a tener la guía si resulta que tenemos una mente reprobada, una mente guiada al mal, una mente llena de males? Eso es lo que está planteando Pablo. Más adelante vamos a ver nuevamente algo que ya conversamos. No se trata de que alguien no puede hacer lo bueno o algo que es bueno. No estamos hablando de eso. Existen los buenos papás, existen las buenas madres, existen los buenos hijos. Aquí estamos hablando de eso que nos lleva a alcanzar el cielo, la misericordia de Dios. Y esto proviene de Dios. Hay una guía de Dios para que nosotros alcancemos su misericordia. Yo creo que es muy importante, queridos hermanos, que en cada uno de nosotros haya siempre este entendimiento. Si llegamos a una condición de salvación, es solo porque Dios nos guió para esto. Dios nos guió y luego nos extendió su gracia para salvación. No hay otra forma. Esto simplemente viene a poner un tapabocas a aquellos que esperan justificarse delante de Dios con sus actos. Si alguien camina con Dios, es por misericordia de Dios. De hecho, si recordamos que arrepentimiento es cambio de vida, el tema se torna más relevante, porque es como decir, o menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al cambio de vida? Si el Señor no se manifiesta con este favor, si el Señor no fuera bueno con nosotros, no tendríamos guía para el cambio de vida. ¿Y por qué es importante pensar en esto? ¿Por qué es tan relevante que hagamos hincapié? Porque hay mucha gente en nuestros días que espera justificarse a sí mismo delante de la presencia del Señor. Esto no es posible. Esto no es posible. Ahora, mis queridos hermanos, el resultado y la respuesta ante estas preguntas es lo que leemos en el 5. Pero por tu dureza, es el primer detalle o calificativo, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu dureza. O sea, esta dureza se le imputa al hombre. Esta terquedad, esta desobediencia constante a la palabra del Señor es propia del hombre. Por lo tanto, por nuestra dureza y por no querer cambiar, por no arrepentirnos, el resultado de esto es ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El desarrollo de la ira de Dios y del justo juicio está en Apocalipsis. También el apóstol Pablo desarrolla algo de eso al hablar en Tesalonicenses, al hablar Pedro también en su segunda carta. Hay algunos desarrollos del Nuevo Testamento sobre la ira de Dios. Así que es muy relevante que en el verso 5 el resultado de las dos consultas, la primera relativa a si acaso nosotros pensamos que por ciertos conocimientos podemos juzgar a otros, a que si pensamos o ignoramos voluntariamente que ha sido solo por la benignidad, porque Dios es bueno, que hemos recibido una guía para el arrepentimiento. Si acaso ignoramos estas cosas, el resultado es dureza. El apóstol dice, ustedes son duros de mente, porfiados, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. O sea, esa es una declaración consciente. Sabiendo lo que tienes que hacer, no lo haces. Sabiendo que tienes que abandonar esa vida, no lo haces. Vamos a hablar más adelante de la provisión de Dios para que podamos cambiar de vida. Pero el primer llamado es darse cuenta de la condición en la que estamos. Entonces el verso 5 y 6 nos señala, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque si hay una cosa que define quién es quién, son las obras. El árbol se conoce por los frutos. Por lo tanto, no estamos hablando precisamente de salvación por obras aquí, sino que lo que estamos refiriendo es cómo conocemos o cómo Dios va a conocer a los suyos y va a diferenciar entre uno y otro. Y se nos responde que el pago que va a venir va a ser a partir de las obras. Entonces, ¿cuáles son los pagos? Vida eterna, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Para los hermanos que se vienen incorporando, estamos leyendo el capítulo 2 de Romanos, verso número 7.
ahí vamos en la enseñanza del día de hoy. Vamos a escribir por acá. Entonces, en el verso 7 se nos dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Lo primero es bendición. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, ya, buscan gloria y honra e inmortalidad. Los que han entendido lo que proporciona la vida eterna y el bien hacer, ya dije, vamos a explicar más adelante a través del desarrollo de Romanos cómo se produce el bien hacer en aquellos que tienen una mente reprobada. Pero ya que el apóstol nos está dando una luz, porque tiene que ver con cambiar de vida, tiene que ver con arrepentimiento. No tiene que ver solo con un deseo o una decisión, como alguien puede decir, decide servir a Dios. No tiene que ver con cambiar de vida. Lo cual es importante que usted guarde esos textos en su mente y en su corazón. Y luego dice el resultado negativo, verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. Contencioso es ser peleador. O sea, los que dicen, no, si Dios no pide tanto, están puro molestando, nos quieren puro molestar. A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí verdad se está refiriendo nuevamente a la verdad del Evangelio, a la verdad que vamos transmitiendo de la condición del hombre y del cambio de vida que precisa para seguir y hacer la voluntad de Dios. Para poder entrar en ese bien hacer, el hombre precisa nacer de nuevo. Así que cuando entramos al verso número 9, se nos recuerda: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Quiero leer de corrido hasta el verso 11. Voy a leer desde el verso 6 al 11. Y le pido su atención, por favor. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. El apóstol aquí está englobando que la situación no es particular, sino que se refiere a todos aquellos que a través de su religión, a través de su entendimiento, persiguen mostrarse mejor que los demás y consideran y se consideran a sí mismos personas que merecen alcanzar el reino de los cielos o la bendición de Dios. Entonces engloba a estos dos grupos sumamente religiosos, pero que de alguna forma también nos está reseñando que no es por diferencia, no es que a los judíos de una manera y al resto de otra, sino que es a todos por igual. Por eso termina utilizando este texto de Deuteronomio, informándonos que no hay acepción de personas para con Dios. Bueno, hermanos, continuamos. Voy a avanzar también en lo que les estaba mostrando por acá. Estamos entre el verso 6 y el 11. Estamos analizando ese párrafo
en particular. Bien, entonces la conclusión de esto para el apóstol es que no existe acepción de personas para con Dios, tanto para los bienes como también para el castigo, tanto para la bendición como también para la maldición. Independiente de dónde venga usted o de cuál sea su creencia original, el mensaje se torna uno solo. Por tanto, todos tenemos que comprender y entender que hay bendición para los que avanzan con Dios y hay también un juicio de maldición para los que no avanzan con Dios. Entonces, a continuación, Pablo desarrolla la idea de qué pasa con aquellos que nunca han oído de la idea de Dios, con aquellos gentiles, los que nunca han alcanzado o han recibido el pregón del Evangelio. Avancemos hasta el verso 12, del 12 en adelante. Y dice, porque todos los que son sin ley han pecado, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, hay gente que tiene el conocimiento, hay gente que tiene un entendimiento, una idea de que hay un Dios dador de todas las cosas, y a ellos, en este caso se plantea desde la palabra del Señor, se les hace ver de que ese grupo tiene la necesidad de ser transformado, tiene la necesidad de oír el mensaje, de no ser duros, porque si no el resultado es completamente negativo. Pero entonces él pasa luego a responder qué pasa con los que no tienen ley. Y de aquí, del verso 12 al 16, de acuerdo a la parcelación en Reina Valera, encontramos una exposición sobre qué sucede con la gente que no han escuchado el mensaje del Evangelio. Y aquí la Biblia nos dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, comprendamos, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, no es que una persona, porque nunca se le predicó el Evangelio, queda como sin tener que presentar una justificación delante de Dios, como diciendo que a mí nunca me predicaron. Vamos a ver el desarrollo completo de esta idea. Pero también señala, todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí es muy relevante, cuando hablamos de ley, no estamos hablando de otra ley, sino que la ley de Moisés. Pablo comienza a elaborar algo que él va a empezar a desarrollar más en profundidad del verso 17 en adelante sobre los judíos, la relación de los judíos con la ley. Entonces, nos muestra que aunque esos pueblos o hay gente que nunca ha tenido un conocimiento en torno a la ley de Dios, ellos también van a ser expuestos al juicio. Ahora, se nos recuerda que no son los oidores de la ley los justos ante Dios. A mí me gustaría que esta parte usted la deje muy marcada en su Biblia. Si usted está tomando notas, deje una nota aquí. Esto mismo pasa hoy en la iglesia del Señor, con esta iglesia que hoy se ha levantado, que se ha criado dentro de las congregaciones. Mucha gente
no ha sido expuesta al Evangelio en el sentido de lo que lo está mostrando el apóstol. Mucha gente no sabe, no ha oído que está bajo juicio, porque piensan que como siempre han prevalecido en la iglesia, como siempre han estado trabajando en la iglesia, como siempre han estado haciendo y desarrollando buenas obras que sabemos, de acuerdo a la palabra del Señor, que son agradables a Dios, piensan que están bajo la justificación de Dios, que han sido cubiertos de alguna manera por la sangre de Cristo, ignorando que el arrepentimiento, como hemos ya expresado, es transversal a toda la humanidad. No existe persona alguna que pueda ser justificado ante Dios sin arrepentimiento. Dicho eso, Pablo recuerda también que alguien que es justificado ante Dios es alguien que cumple la ley, que es un hacedor de la ley de Dios. ¿Ya? Relevante esto, para que no nos pase a nosotros, los que estamos criando, que tenemos hijos e hijas, necesitan ser enseñados en que todo hombre, toda mujer tiene necesidad de arrepentimiento. Bueno, verso número 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Quiero compartir en breve cómo lo dice una traducción que se llama La Palabra de Dios para Todos, que regularmente la ocupo en esta escuela dominical para poder compartir en un lenguaje más sencillo, sin perder obviamente el sentido de lo que el texto nos está enseñando. Verso 14 y 15. Los que no son judíos no conocen la ley. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Una persona que no es judía o no se ha vuelto al judaísmo no conoce la ley de Dios. En nuestro caso, una persona que no viene a la iglesia, no tiene familia cristiana, no conoce la ley de Dios. Pero aquí hablamos de judíos, ¿ya? Para que no vayamos a descontextualizar el texto. Aquí hablamos de judíos. Los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos, por instinto, hacen lo que ordena la ley, o sea, lo bueno, como el no robar, no matar, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo, tienen remordimientos, y cuando hacen el bien, saben que hacen bien y no se sienten culpables. Si alguien dice, yo no he ido nunca a la iglesia, yo no entiendo pero yo he hecho lo bueno, este texto aplica para esa persona. Ahora, ¿qué es lo importante? La conciencia va transmitiendo esto, ¿ya? Pero para Pablo, este argumento es muy poderoso y de hecho sigue siendo poderoso hasta el día de hoy. Quiero explicar por qué. Fíjese usted, hermanos, que un argumento de la gente que no cree en Dios, un argumento es que no existe la ley moral. No existe. No existe una ley en nuestras conciencias, que es lo que está planteando aquí el apóstol, sino que la moral es definida por la cultura. Por lo tanto, cada cultura define su propia moral y define su manera de comportamiento y lo que considera bueno o malo. ¿En dónde vemos que se cae este argumento?
en donde vemos la idea de que una autorregulación social no se puede producir si no existe una ley. Se lo voy a plantear con un ejemplo muy cercano. En estos días de pandemia, en nuestro país, ¿cuánta gente está haciendo carretes, como se dice? Fiestas. ¿Dónde está la ley ahí? ¿Cuánta gente está esperando una ley? ¿O tuvo que esperar una ley para ponerse una mascarilla? ¿Cuánta gente tuvo que esperar o todavía esperan una ley para entender que es mejor quedarse en casa que andar llenando los centros comerciales? ¿Dónde está la autorregulación de nuestra sociedad? La respuesta es: no existe. Los hombres necesitamos leyes que nos hagan hacer las cosas como es debido. Dios sabe eso, por eso dio la ley. Dios conoce eso. Por eso estableció los cánones básicos de nuestra sociedad, y no solo los ha establecido de forma escrita, sino que además lo grabó en nuestras mentes. Porque sin que nos digan que es de la ley de Dios, sabemos que infringir la muerte a alguien o robar las pertenencias de alguien no es algo bueno. Y ese es el desarrollo que ocupa aquí el apóstol. Usted y yo debemos aprender que los hombres precisamos, muy a nuestro pesar, de que exista una ley para poder hacer las cosas como corresponde. Por lo tanto, la idea de que el hombre se puede autorregular en su moralidad queda destruida solo por estos ejemplos. Por lo tanto, para nosotros los creyentes, Dios ha grabado aspectos morales en la mente de cada uno de nosotros, y reafirmamos las palabras del apóstol escritas aquí, las cuales nos dicen: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, verso 14, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. No la tienen en papel, no la recibieron como Moisés, no son judíos, no conocen la ley, pero esta ley está escrita en sus corazones y dan testimonio de ello. Todas las sociedades, todos los pueblos originarios contienen leyes relacionadas con la moral, y éstas conversan con la moral que Dios transmitió a su pueblo. No existe posibilidad de que Moisés transmitiera la ley a los pueblos originarios de América del Sur. Sin embargo, hay leyes morales en los pueblos originarios de América del Sur. Hay castigos referidos para aquellos que roban, que saquean, para aquellos que infringen la muerte a otra persona. Lo que demuestra el punto que plantea el apóstol. Ahora, siguiendo con nuestra lectura en modo carta, leamos juntos el verso 15 y el verso 16, que nos dicen: mostrando la obra de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cuál es el evangelio que está transmitiendo aquí el apóstol? ¿Cuál es este? Lo que leímos en el capítulo 1. Si regresamos al capítulo 1, y vamos al verso número 17, se nos dice lo siguiente: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios. Esta justicia requiere una ley.
Y sobre esa ley hemos de presentar justificación. Y aquí se nos señala, el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, toda persona va a tener que enfrentar el justo juicio de Dios. Y la única manera de ser hallados justos en esta situación es a través del Evangelio. Por eso, Pablo termina en el verso 16 diciendo, en el día en que Dios jugará por Jesucristo los secretos de los hombres, con ley o sin ley, conforme a su Evangelio, porque ha sido voluntad de Dios que Jesús sea quien se siente en el trono para revelar el justo juicio que Él tiene determinado. Ahora, usted y yo tenemos por tanto una necesidad de comprender que no existe una persona buena que pueda justificarse delante de Dios. No existe una persona hasta aquí que pueda presentarse ante Dios como mejor que los demás y por ende digno de alcanzar el reino de los cielos. Esa persona no existe. Y fíjese que esto se torna sumamente importante porque requerimos cumplir la ley de Dios o, por otro lado, la ley escrita en nuestros corazones, las cuales en teología y los cristianos regularmente llamamos la ley moral. La ley moral, por lo que entendemos, no es dada entonces por la sociedad en la cual vivimos. La ley moral que establece los cánones básicos de convivencia no viene entregada por la sociedad con la cual nosotros nos relacionamos. Son otros los aspectos, son los aspectos de convivencia, pero no de moralidad, lo que nosotros vemos en sociedad. Los aspectos morales están grabados en nuestros corazones y son comunes entre las diferentes sociedades del mundo, lo cual nos recuerda quién nos creó, lo cual nos recuerda que somos creación de Dios y que venimos de la misma simiente, de la misma construcción. No se olvide que cuando Adán y Eva salieron del huerto de Edén, el comentario era que ellos desde ese día conocerían el bien y el mal. Así que, por conclusión, la ley moral está escrita desde el principio en nuestros corazones. Que pueda el Señor ayudarnos a comprender esto y también a nosotros a alejarnos de las ideas de autojustificación en las cuales nos podemos llegar a erigir como mejores que el resto o como mejores que nuestros hermanos. Por el contrario, seamos personas piadosas y entendidas que si estamos en este camino ha sido la benignidad de Dios la que nos guió al arrepentimiento. Me gustaría que de todas maneras deje marcado esto, porque hay a veces discusiones, cómo llegamos al arrepentimiento, cómo se produce esta idea de llegar al arrepentimiento. Pablo desde ya propone la idea de que ha sido por la benignidad, la buena voluntad de Dios para con nosotros. Así que marque eso también, que es importante que quede en su mente, en su corazón, en esta escuela dominical. Esto nos tiene que sin duda impulsar aún más a una proclamación del Evangelio. Pero vamos a ver que todavía no hemos llegado a qué pasa con los judíos y la ley, qué es lo que pasa también, por tanto, con toda la humanidad. Es el desarrollo que va realizando el apóstol desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, qué es lo que pasa con los seres humanos, cómo podemos ser justificados, cómo podemos ser libertados de este problema que tenemos de la mente reprobada y alcanzar
la misericordia y la vida plena en Cristo. ¿De qué manera esto se va a desarrollar? Y de qué manera Pablo desarrolla esta idea es lo que estamos estudiando. Así que tampoco nos adelantemos muchos. Las respuestas o algunas respuestas a lo que estamos viendo vienen más adelante, por lo cual le invito a no olvidar que todos los días domingo a las 6 de la tarde estamos comenzando la escuela dominical y estamos estudiando este maravilloso libro, esta carta a los romanos escrita por el apóstol Pablo. Vamos a orar y les recuerdo nuestro itinerario de día domingo. Terminada la escuela dominical, terminada esta transmisión, viene una transmisión desde el hogar de la familia Cabello Jiménez, donde nuestra hermana Laura nos dirige con unas hermosas alabanzas que yo le invito, no deje solo corriendo el video, sino que sea parte de lo que se está haciendo. Cante en su hogar, adore al Señor, para que también no perdamos tanto de aquello que echamos de menos, sin duda, congregarnos juntos para adorar al Señor. Adora a Dios desde su casa es la cariñosa invitación en esta tarde. Quiero también decirle que a posterior, ya sabe, retornamos acá a mi hogar para poder estar compartiendo una palabra del Señor y también recoger sus pedidos de oración. Demos gracias a Dios por esta escuela dominical. Padre Santo, terminamos nuestra escuela siempre agradecidos de lo que tú nos das. Siempre agradecidos, Señor, de que este mensaje tan profundo que está escrito en tu palabra, muchas veces lo hemos leído a la rápida. Y eso también genera que tengamos algunos entendimientos equivocados en torno al Evangelio y a cómo también la humanidad debe plantearse frente al Evangelio. Sin duda, Señor, tú permitirás que para todas las familias de la iglesia y para aquellos que se conectan a través de nuestra transmisión, el compartir la enseñanza de esta epístola les va a ser de mucha bendición. Y nos va a hacer sin duda crecer espiritualmente conforme a tu santa voluntad. Buen Señor, que mis hermanos sigan conectados ahora en que vienen las alabanzas y luego, mi Dios amado, seamos confortados por la hermosa palabra que sin duda tienes preparadas para nosotros. Buen Señor, toda bendición entonces sobre esta escuela dominical y sobre cada uno de los que ha sido parte, te la pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, mis queridos hermanos, los espero en un ratito más. Ya vienen las alabanzas, así que esté atento para continuar gozándose en este día domingo, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Desde nuestros hogares levantamos altar de adoración a nuestro Señor. Dios le bendiga. Sobre alas de paloma. Como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar, he derramado